Bueno, les damos la bienvenida a todos nuestros oyentes a su emisora Busco en Ti Radio. Donde estás no es el final. Ya, los primeros días de septiembre, primer programa de septiembre. Se nos está yendo el año. Pero bueno, al igual que todos estos días que nos llegan, ya viernes, sábado, domingo, lunes, los hemos aprendido a vivir como vienen, iguales, nos damos cuenta que son días iguales, que nosotros somos los que ponemos etiquetas a esos días, como que hacemos un día más valioso que otro, decimos sábado y domingo son los mejores días de la semana, pero bueno, ya son de acuerdo a las creencias que cada uno de nosotros tenemos. Para mí, pues yo creo que cada día es precioso con tal de que con el hecho de poder abrir nuestros ojos, de despertar, de dar gracias, de saber que estamos vivos, de saber que estamos con salud, es más que importante. Yo creo que es lo máximo que podemos decretar para nuestras vidas. Así es que bueno, para todos nuestros radioescuchas llegamos con nuestro segmento Salud Integral hoy. Hoy lo dirige y lo presenta la doctora Rosaura Chávez desde la ciudad de Panamá. Doctora, ¿cómo está? Muy buenos días. Perfectamente, muchas gracias, Jorge. Tienes toda la razón. Ya esta pandemia nos ha dejado que igual da si es sábado, domingo, lunes, whatever. Y creo que vivir atemporal es como maravilloso, definitivamente. Nada más pensar, ahora sí nos han tenido en el aquí y en el ahora, no hay más. Así es. Definitivamente. Y entonces nada más hacer el programa, espérate, mañana, mañana sí, mañana no. Así, al mañana es lo más que nosotros podemos aspirar. Exacto. Y como dices tú, es maravilloso poder abrir los ojotes y decir, bueno, sí me tocaba hoy. Hoy me tocaba, hoy todavía tengo un día más de permiso. Me toca circular. Uh-huh. Sí, Jorge. Pero muy bien, todo excelente. Bueno, entonces vamos con el tema de hoy, doctora Rosaura. Perfecto. Mira, Jorge, este tema realmente es adolescencia, es adolescencia. Nos brincamos un poquito y nos fuimos a lo de acné y todo esto y los problemas de ortodoncia por los ponentes, porque había que respetar su tiempo. Pero bueno, no importa. Estamos hablando de que somos atemporales. Así es de que igual la información llega con mucho amor, como siempre, les he preparado esto. Y para hablar de una de las etapas más controversiales y bellas, creo yo, de nuestra existencia, todas las etapas de nuestra vida tienen su encanto, tienen su magia, tienen sus bemoles, sus tristezas, todo depende de nuestra actitud. Y la adolescencia no es diferente, es exactamente igual. Lo único que, como vamos a ver adelante, nosotros en esta etapa no tenemos aún la madurez suficiente, algunos, porque quiero decirte que ahora, con todo esto, los adolescentes están súper despiertos. ¿Okay? No tenemos en ese tiempo la madurez para diferenciar realmente lo que es bueno, lo que es malo, lo que es constructivo, lo que debemos quedarnos y lo que debemos desechar. Pero precisamente por eso decidí dividir este programa en los cambios físicos, la definición de lo que es adolescencia y los cambios físicos, y en un posterior programa vamos a hablar sobre los cambios psicológicos, culturales, que es un tema bastante apasionante. Y bueno, buscaremos quien nos ilustre mucho en ese tema. Por lo pronto vamos a hablar de nuestro fuerte, que es todo lo que médicamente sucede en este periodo. ¿Qué te parece, Jorge? Muy bien, es perfecto. Sí, realmente yo creo que la adolescencia es como ese periodo de tiempo realmente que todos nosotros vivimos ahí, pero realmente no sabemos cuándo estamos ahí. Así Estamos es. viviendo y estamos pasando por circunstancias, por situaciones que son propias de ese tiempo, pero pues realmente no nos damos cuenta que estamos ahí hasta como que después alguien nos hace caer en cuenta es que estás ahí, o como padres nos hacen caer en cuenta es que tus hijos están ahí, entonces como que, y fuera de eso, yo creo que lo que más duro nos parece es esa adolescencia que se vive ahora a la que se vive anteriormente. Entonces yo creo que la adolescencia, entre la adolescencia de ahora y la que se vivía anteriormente, totalmente diferente.
nada que ver la una con la otra. Pero bueno, son los Ujú. avances, son los cambios que tenemos y como tal, pues tenemos que aceptarlos. Así es, así es. Y pues sí, podemos arrancar con el tema diciéndote, Jorge. Bueno, si la vamos a definir, es una etapa de la vida que comprende desde el fin de la niñez hasta el inicio de la adultez. Puede, Jorge, ser un aproximado en edad, porque como te comentaba, las cosas han cambiado tanto que ya hay alguien que dice, no, es que este es un adolescente súper precoz, o este es un joven adolescente, o sea, no ha pasado, no ha superado la etapa. Entonces, pero en lo que sí no podemos parar, pues biológicamente, ¿no? Biológicamente el cuerpo sigue, aunque mentalmente las cosas estén de otra manera, el cuerpo sigue. Entonces, precisamente por eso nosotros vamos a hablar más o menos de que puede empezar a los 10 años en algunos niños que son bastante maduros y que biológicamente empiezan a desarrollarse a esa edad, y personas ya bastante cercanas hasta los 19 años. Entonces, para hacer un poquito como más fácil esta clasificación, hay gente que dice que la podemos dividir en la adolescencia temprana, en la adolescencia media y en la adolescencia tardía o ya prácticamente juventud. Fue muy interesante, de verdad, Jorge, fue muy interesante leer acerca de esto. Primero, porque es emocionante recordar todo lo que fue tu tiempo, porque afortunadamente, yo digo que afortunadamente, la memoria que más se afecta es la memoria reciente pasada. Y la memoria que más queda es cuando todavía teníamos el cassette medio en blanco y se podía grabar mucho más. Y han venido muchísimos recuerdos de aquella adolescencia, de todo lo que fue ese cambio. Claro, como te decía, muy diferente, incluso entre hermanas. Nosotros somos muchas hermanas, somos 7 hermanas, y cada una de las hermanas vivió una adolescencia diferente. Yo recuerdo, por ejemplo, que en mi adolescencia yo sufría mucho porque mi hermana, que seguía de mí, iba en sus cambios físicos mucho más adelantada que yo. Ella es un año más chica que yo. Y yo decía, pero ¿cómo? Ella ya se le nota esto, ella ya lo otro. Incluso ella llegó a menstruar antes que yo. Entonces, todo ese tipo de cosas son lo que te vienen a revolucionar, a pensar en esta, pues empiezas a tener conflictos con tu autoestima, empieza a haber muchos cambios, lo hablamos con lo del acné. Entonces, enfocándonos ya en lo que es la adolescencia temprana, inicia más o menos a los 10 años, ¿sí? Entre los 10 y los 11 años, y termina entre los 13 y los 15 años. En esta adolescencia temprana hay quien sí empieza ya a tener alguna manifestación. ¿Cuáles son las manifestaciones? La aparición de vello púbico en mujeres y en hombres, ¿ok? En las mujeres, eh, el desarrollo de los senos, que es un tema bastante controvertido con nosotras las mujeres cuando estamos eh, avanzando en esta edad, ¿no? Estamos en plena secundaria, estamos ya con unas compañeritas que nos llevan algunas y nosotras nos las llevamos a otras y así. Y en los hombres es el aumento de los testículos. Eh, en ambos, la aparición del acné es una de las características, ya lo hablamos. Y por último, en las mujeres, esto ya sucede o ya viene en la media, en la adolescencia media, ya empieza a ver en las mujeres la menarquia o primera menstruación, y en los hombres su primera eyaculación conscientes, ¿sí? Porque hay sueños húmedos que vienen en este intermedio de tiempo en el que los órganos sexuales, estamos hablando de que en esta etapa estamos en plena revolución sexual y todo tiene que ver con el entorno.
y claro que como eso es tema del próximo programa, pero igual no podemos dejar de decir que el entorno tiene muchísimo que ver en todos estos cambios. Eh, hay chiquitos muy preocupados porque las niñas porque no le están creciendo los senos rápido, o los varones porque pues no notan tanta diferencia entre cuando eran niños y ahora, ¿no? Y eso empieza a crear un cierto grado de incertidumbre muy grande. Bueno, nosotros decimos que ya la tardía, la adolescencia tardía, es lo que se llama postadolescencia, que es ya entre los 18 y los 21 años. Es precisamente por eso que hay tanta controversia, queridos amigos y Jorge. Hay tanta controversia en muchos países. Por ejemplo, es diferente en Europa que en nuestros países latinos. La edad a la que a los jóvenes se les declara como adulto, como mayor de edad. Si nosotros vemos que fue hecho básicamente por el fin del desarrollo del organismo, bueno, así fue, ¿no? De tal manera que hay países que a los 16 años ya se les conceden muchos permisos. Y si nosotros lo vemos desde el punto de vista funcional, fisiológico, bueno, sí, a los 18 años ya hay, y 16 años, hay quien ya está fisiológicamente maduro, ¿sí? Pero psicológicamente no van a la par. Por supuesto que hay personas que sí, adolescentes que sí lo son, ¿no? Y por ejemplo, eh, en la juventud plena que es ya cuando tú pasas todo esto, entonces ya pasas a lo que se llama juventud plena, que que se extiende más o menos de los 21 a los 25 años. Porque bueno, a los 25, 26, todo eso depende. Porque ya cuando hablamos de ese tipo de juventud, ya no estamos hablando de los cambios fisiológicos, sino de lo que está sucediendo mentalmente. Yo no sé cómo fue tu experiencia, Jorge, acerca de la adolescencia de tus hijos. Yo tengo dos varones. Realmente fue una adolescencia muy diferente. Siempre lo he dicho, han sido el agua y el aceite. Y yo pienso que a muchos padres nos sucede así. Y en algún momento, por ejemplo, los padres que tenemos la fortuna de conocer fisiológicamente lo que está sucediendo en nuestros hijos, bueno, entonces ya nada más nos tenemos que ocupar de la parte psicológica. Pero yo me imagino a esos padres que todavía no están muy ciertos en lo que está sucediendo fisiológicamente, así ellos lo hayan pasado. Y que encima de todo tengan que lidiar con la parte psicológica de todos estos cambios hormonales que suceden en las criaturas. ¿Cómo te fue a ti? Es que a ver, doctor, yo creo que como le decía anteriormente, las situaciones se han vivido de una forma totalmente diferente. Y yo creo que los cambios que usted hablaba, esos cambios que se va presentando tanto en la mujer como en el hombre, yo creo que anteriormente no se miraba tanto eso. ¿Por qué no? Porque no había tanta educación, no había tanto conocimiento. En ese tiempo no se hablaba tanto de esas etapas a las que uno tenía que llegar como en ese periodo de transición. O sea, realmente los papás posiblemente ni siquiera sabían. Realmente nuestros papás tuvieron esa transición, pero ellos realmente ni siquiera supieron qué era. Y como yo creo que está Sí, hablando y he escuchado mucho, digamos, de los procesos de la menstruación, y yo creo que nuestros papás anteriormente, yo creo que se asustaban. He escuchado muchos cuentos, se escuchaban exactamente cuando llegaba la menstruación. Y, por ejemplo, y hay niños o hay jóvenes también ahorita que están en ese proceso y realmente están con esa desinformación, aunque ahora no tanto, pero correcto. realmente siempre se ve de acuerdo a la educación que hayamos tenido como padres. Y si a nosotros nos educaron bien en esa parte de esa transformación, pues realmente nosotros no teníamos cómo educar a nuestros hijos en esa parte. Pero ahora, con la tecnología, con, digamos, la mente tan abierta, ya eso realmente es algo tan rutinario que ya hasta los hijos le explican a uno qué es lo que está sucediendo.
porque uno ni se preocupa. Ahora, en el caso mío, pues yo creo que pasó, fue un poco diferente porque fue un tiempo en el que ellos estaban en Colombia, estamos acá en Colombia, y ya como a los 10, 11 años estaban con nosotros en Estados Unidos. Entonces, yo creo que ya la situación se expande un poquito más, pero realmente pues no nosotros como padres, sino porque es que la sociedad como que nos empuja a que tengamos esos conocimientos. Parte de Estados Unidos la mentalidad es mucho más abierta que lo que era en Colombia, no digo lo que es, porque ahorita eso ya ha cambiado bastante. Entonces, la mentalidad que teníamos anteriormente en Colombia ya ha ido cambiando. Ya uno, por ejemplo, ver un niño o un joven aquí de 12 o 13 años, ya tiene más conocimiento de la vida de lo que posiblemente nosotros tuvimos en esta temporada y realmente tienen más conocimiento de cosas que ni siquiera nosotros sabemos que existen. Entonces yo creo que eso ha sido bueno, pero pues lastimosamente yo creo que lo que de pronto a mí me pesa es no haber tenido ese tipo de educación para poder guiar a los hijos en esa misma forma como de pronto ellos ya pueden guiar a sus hijos a partir de hoy. Pero bueno, ya eso pasó realmente, son enseñanzas que tenemos y eso nos incita a que nosotros tenemos que ir buscando en todos los aspectos, tenemos que ir conociendo de todo un poquito, porque realmente ellos como hijos nos van a demandar ese conocimiento y como siempre se ha dicho, ¿quién mejor que los padres para educar a sus hijos? No dejar que la sociedad los eduque, no dejar que los amigos lo eduquen, porque un amigo le va a decir a un hijo mío cómo funcionan las cosas, pero no en la forma como yo se lo podría decir, porque yo estaría tratando de que él lo viera de una forma como más disciplinada, como más suave, como no tan cambiante como sus amigos los van a expresar. Ellos le van a decir así como a sangre fría qué es lo que pasa. Nosotros como padres pues tenemos un poquito más como de, ¿cómo podríamos decir? Como esa capacidad de minimizar las cosas. Entre las amistades no se minimizan, ahí va lo que es y punto. Y podríamos no saber qué es lo bueno, si minimizarlo o darlo a conocer como es. Eso yo creo que ya depende de la parte psicológica de cada uno de los hijos, de cada una de esas mentes y cómo es que lo asimilan. Perfecto, sí. Sí, en efecto, Jorge. Incluso imagínate, en esta etapa, si estamos hablando exclusivamente el día de hoy acerca de los cambios físicos, en esta etapa le asaltan a los niños muchísimas dudas, ¿sí? Acerca de si es normal que mi compañerito o incluso, como te comentaba, que mi hermano, mi hermana esté más desarrollado sexualmente que yo. Acuérdate que en esta etapa el empuje sexual de las hormonas es hacia llevarnos a la adultez y eso choca con el enfoque infantil que aún tenemos. Y ahí es donde se genera este torbellino de emociones para ellos. Entonces es muy importante nosotros estar muy pendientes en esta etapa de nuestros hijos, tratando de evitar lo más posible las confrontaciones que son bastante normales, ¿sí? Bastante normales, pero evitar tal vez en el afán de no perder el hilo de la comunicación con ellos. Porque precisamente hablar abiertamente con ellos es lo que debe ser, Jorge. Hablar abierta y claramente. Yo soy una madre que, ¿qué tema? Dime tú, no toco con mis hijos. Y son varones. Y todos los temas habidos y por haber abiertamente como si nada sucediera. Las personas pueden decir, pero es porque ella es médico y eso pues, eso facilita las cosas. Sí, tengo que darles la razón, por supuesto. Y ellos vivieron en ese entorno todo el tiempo. Pero como dices tú, Jorge, tanto los padres como los hijos en esta revolución de Internet que tenemos, ya tenemos toda la obligación de documentarnos también, de cómo hablar a nuestros hijos. Ok, yo sé que cuando yo estuve en esa etapa, me crecieron los senos, me salió vello púbico, las caderas se me empezaron a moldear diferente, mi cara se empezó a poner diferente, mis pestañas, mis manos, o sea, todo eso, ¿no? Pero quien tiene hija mujer, ya tiene también la obligación de ir a documentarse, a ver cuáles son los cambios físicos que va a suceder en mi hija. Bueno, va a pasar esto y esto, para yo podérselo explicar a ella, porque ella puede meterse a internet y habrá cosas que no va a entender de todas maneras.
Entonces nosotros como padres, como madres, porque nadie dice que un padre varón no puede hablar de estas cosas con su hija, tiene que hablar de estas cosas con su hija, porque recuerda que el padre, el modelo del padre, siempre va a ser una tendencia para las mujeres a seguir, ¿sí? Las mujeres que siguen, lo hemos hablado tanto, un hombre de cierta característica es porque tiene muchas de las características de su padre. Entonces, si ustedes padres varones se toman esa libertad, ese acto de amor tan grande, de buscar, de informarse, de sentarse, ¿qué pasó, hija? Mira, que el cólico menstrual, sí, está bien, que todo, mira, hay padres que hasta tienen que ver con el tipo de toalla. O sea, ¿y qué sucede? Esa mujer, esa niña, se va a acostumbrar a sentirse en libertad de hablar con quien va a ser su próxima pareja, su futura pareja, y a no tener ningún recato en decir, es que me está pasando esto, es que me siento esto, que no sé qué, y tratar de resolver la situación o de aclarar las dudas. Pero bueno, ya nos estamos metiendo con el próximo programa. Y las mujeres con los varones también, ay no, por ejemplo, hay mujeres, mis hermanas, por ejemplo, no, eso le toca a él hablar porque esos sus hijos son hombres y él tiene que hablar cosas de hombres con los hombres. No, no, pero bueno, de todas maneras creo que tenemos que respetar la forma en que cada quien fue educado, pero también debemos darnos cuenta de que de eso depende tener hijos libres y sanos, ¿sí? Tranquilo, que si aún no sucede la aparición de esto o los testículos aún no descienden adecuadamente o no has tenido tu primera menarca o tu primera menstruación, no pasa nada. Eso es un periodo normal y deja tu cuerpo desarrollarse adecuadamente. Entonces, eso es muy importante. Y la otra cuestión, Jorge, es la angustia que asalta de repente a los padres cuando sí tengo que buscar ayuda médica. Entonces, para que tú puedas saber cuando las cosas que deberían ser normales no están sucediendo, pues tienes que documentarte como padre y saber perfectamente y darte tiempo y darle el tiempo a tu hijo de analizar todo lo que está sucediendo. Él se va a sentir acompañado. Él va a saber que es una etapa muy importante de su vida y va a saber que tiene un referente especial que lo está siguiendo. Así es. ¿Cómo ves? Yo creo que lo que decía es que es parte de, yo creo que el hecho de como que no sentirnos en esa confianza para hablar con nuestros hijos, con nuestras hijas, tiene que ver con lo que es el machismo y el feminismo. Entonces, en ocasiones nosotros como hombres dijimos, no, es que eso es cuestión de mujeres. Y en ocasiones sí hay que entender que hay cosas que la mujer entiende mejor que yo como hombre porque a mí no me pasan. Entonces, eso sí realmente es ya de que la mujer le explique, pero sin yo aislarme de esa comunicación. Que yo pueda estar ahí realmente, que yo pueda estar a escuchar y que en un momento determinado, si he tenido la delicadeza de instruirme en esos temas, pues poder aportar algo allí. Porque también es un poquito complicado. Todo lo que, digamos, lo que la mujer siente, yo no lo siento. No sé, o sea, no digamos, la mujer me menciona, oh, es que tengo un dolor menstrual, pero yo, ¿cómo le digo si nunca he sentido eso? O sea, no puedo decirle, sí, yo sé cómo se siente, porque no sé cómo se siente. Entonces, eso es un punto realmente que sí, en momento determinado podemos decir, bueno, explícale tú, porque es que esa es tu área realmente, tú te desenvuelves, tú ya Claro. pasaste por ahí, entonces, ¿qué mejor que esa comprensión allí? De pronto, lo único nosotros como hombres podemos ser es como ese aliciente, como ese apoyo psicológico que estemos ahí, pero no decir, no, tranquila, yo lo siento, sé cómo se siente eso, yo ya lo he vivido, lo mismo que una mamá, no le puede decir lo mismo a su hijo porque no ha vivido esa situación. Tendríamos que estar en la misma situación de que en sí como pareja tengamos esa comunicación con mi esposo y podamos llevar ese tema determinado. Pero yo creo que anteriormente eso no existía, es que anteriormente no había ese tipo de comunicaciones. ¿Cómo era que se llama? Un tabú. Un tabú. Eso era un tabú en ese tiempo y hablar de eso era una deshonra realmente. Hablar de eso era como que le estaban diciendo, pongámoslo así claro, eso como que era del diablo.
Usted sentir Ujú. algo así como, no, es que usted ya, mejor dicho, usted es de otro planeta. Y el que hablara así algo abierto, mejor dicho, ya lo estaban catalogando como que un hereje o lo que sea, porque esos eran temas que como seres humanos, y es más, nos estaban pasando a nosotros, pero no lo podíamos hablar. Primero que todo, ¿por qué? Porque no sabíamos qué era. Nosotros sentíamos cambios en nuestro organismo, pero realmente nosotros no sabíamos por qué, no teníamos ni siquiera a quién preguntarle por qué, porque pues nuestros padres tuvieron menos educación que la que nosotros tuvimos en ese tiempo. Estamos hablando de hace tiempo que la mayoría de los Claro. padres pues no tenían el acceso al estudio. Ahora Ujú. ya es diferente. Ahora ya realmente los padres tienen más capacidad de educar a sus hijos, como usted hablaba. Usted habla con sus hijos de todo tema, todo lo que haya habido y por haber. ¿Pero por qué? Porque es que usted tuvo el privilegio de esa educación avanzada, de ese conocimiento previo. Entonces ya realmente cuando nosotros vamos en ese avance, ya sus hijos tienen la capacidad de que a sus hijos de 2, 3 años ya van a empezar a hablarle claramente de lo que va a suceder en su vida. Y eso es una muy buena preparación. ¿Por qué? Porque realmente cuando nos pasa eso, yo ya sé a qué me voy a enfrentar. Y no decir, no, es que me está doliendo la cabeza, pero de pronto sin saber por qué es que me está doliendo la cabeza. Decir realmente que en la mujer decir que sus dolores menstruales realmente tienen otros efectos secundarios, pero entonces si no le explicamos realmente cuáles, o si ella no tiene esa capacidad de saber, pues realmente ya se va a preocupar más por eso de lo que se tiene que preocupar. En sí es la falta de conocimiento, la falta de estructura nosotros como seres humanos, pero bueno, yo creo que gracias al Padre eso todo se ha ido solucionando, ese conocimiento ha llegado realmente para que cada uno de nosotros sepamos quiénes somos y qué somos realmente. Fíjate que si nosotros, por ejemplo, wow, quisiéramos hacer un escáner, vamos a ponerlo así, de lo más fácil, Jorge. Y esto para pasar a lo que acabas de comentar. Si nosotros hiciéramos un escáner, hombre y mujer, para hacerlo más fácil y que nuestros queridos radioescuchas y radioyentes no queden un poco más claros. Aquí tenemos la mujer, aquí tenemos el hombre. Entonces empezamos de la cabeza hacia abajo. ¿Cuáles son los cambios en ambos en esta etapa de la vida? Los cambios físicos, ¿sí? E incluso fisiológicos, ¿no? ¿Qué sucede? De arriba abajo. Bueno, todo este centro está mucho en todo lo que es nuestro cerebro, todo lo que está madurando dentro de nuestro cerebro, en nuestras glándulas, en nuestras gónadas, en todo eso. Entonces, ¿qué empiezan a haber cambios? Incluso en el cabello, como te comentaba. Incluso en el cabello de cada uno, el cabello se vuelve mucho más grueso y va adquiriendo las características genéticas que le corresponden, ¿sí? De ahí todo el brillo de nuestras miradas, las hormonas empiezan a hacer cosas, ¿no? Nuestra estructura facial en los hombres se vuelve un poco más cuadrada, en las mujeres tendemos a tener diferentes tipos de rostro, redondo, ovaloide, también algunas un poquito cuadradas, pero no tanto como en los hombres. De ahí seguimos vello, vello, por ejemplo, en los hombres de repente en el pecho, en los brazos, en las piernas. En las mujeres, entonces, de aquí para abajo, el crecimiento de las glándulas mamarias. De ahí, entonces, llegamos en el hombre, el torso se empieza a hacer mucho más ancho y aparecen entonces estos vellos. De ahí, la pelvis del hombre se hace mucho más cuadrada, la pelvis de la mujer se hace redonda, la acumulación de grasa le da esta característica tan bella y divina que tenemos las mujeres. Y de ahí empieza la diferencia entre las piernas. Las mujeres tenemos generalmente y los glúteos. Las mujeres tenemos generalmente una característica para cada cosa. Eh, y de ahí el tipo de pierna, los muslos en las mujeres son generalmente más anchos, los hombres son más rectos. Y los caracteres sexuales. Obviamente, todo lo que aparece, los cambios que aparecen en la vagina, en la vulva, en los labios empiezan a crecer, empiezan a desarrollarse. Y en los hombres, el escroto, incluso el pene, todo empieza ya a adquirir características de ser más maduro. Esto lleva el tiempo. Entonces, si tú tienes, y ya regresando a lo que estábamos hablando, si tú tienes claro todo esto, Jorge, seas hombre o seas mujer, o sea, hablando como padre,
tú vas a poder tener un tiempo con tu hijo o hija para decir, no, esto es normal y lo que sigue es esto y te va a pasar esto. Y algo que se me pasa que es importantísimo, el cambio de la voz, ¿sí? En los hombres se vuelve más ronca, más fuerte, el tono más alto. En las mujeres se vuelve un poco más débil, salvo algunas honrosas excepciones. Este tipo de voz es de familia. Entonces, mi voz es diferente, es como más ronquita, decimos en México. Pero generalmente las voces de mis hermanas son un poco más melodiosas, más así, suavecitas, lindas, además de que son muy buenas cantoras. Entonces, es diferente, o sea, esos son cambios que pueden llegar en esta etapa y ser diferente de la misma rama genética, hay diferencias. Entonces tú ya como padre puedes llegar y decir a tu hija o hijo indistintamente qué es lo que viene. Es precisamente en el afán de mantener ese hilo de comunicación sana, ese hilo de comunicación veraz. Por favor, vámonos quitando ya eso de, ay, tenemos que decirles que la colita se pone así, se pone acá. No, no, todo eso tiene su nombre. Ya pasó el tiempo de la colita, del pipí, del no sé qué, del no sé cuánto, no. Eso tiene su nombre. Y eso los va a hacer que ellos empiecen entonces a madurar psicológicamente de acuerdo a cómo van madurando fisiológicamente, Jorge. Así es, sí, eso es muy importante. Yo creo que es llamar las cosas por su nombre. Es que eso es lo que yo creo que en el momento hay personas que todavía se sonrojan o nos sonrojamos cuando alguien menciona una parte del organismo por su propio nombre. Y lo miramos ya a esa persona como rara, como diferente. ¿Por qué? Porque pues no está como escondiendo las cosas realmente. Y no sé por qué nos enseñaron a esconder esas cosas cuando son cosas visibles. O sea, estamos tratando de esconder lo que es visible y estamos tratando de cambiarles nombres, de darle unos nombres realmente que no existen, que no tienen nada que ver. Y eso Exactamente. tiene que ver mucho, por ejemplo, como cuando nosotros que nos recalcan mucho que a nuestros niños, perdón, les tenemos que hablar como son, no con palabritas ahí, cuchu, 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 como acostumbramos. Y eso realmente es lo que va creando una malformación. Y va a tener Ajá. una formación en todos los aspectos, tanto en lo físico como en lo espiritual. Enseñamos a que desde ahí enseñamos realmente a que los niños no estén llamando las cosas por su nombre, a que realmente no se aprendan a identificar ellos mismos. Porque ellos dirán, si es que si mi mamá o mi papá no mencionan eso como se llaman, pues será que es algo malo. Y nosotros íbamos cambiando, ¿no? Es que le damos un montón de cosas digamos, a lo que son las partes íntimas del hombre y la mujer, le damos unos nombres indeterminados, que nada que ver con lo que es la realidad. Entonces, eso realmente pone como una muralla para nuestros hijos, para esa parte psicológica. Ellos realmente no saben, porque es que en la escuela le dicen una cosa, pero en la casa le dicen otra. Y ellos realmente, de pronto por respeto a sus padres, entonces en la casa van a llamar como le enseñaron a llamarlo en la casa y en la calle lo van a llamar como lo enseñaron en la calle. Ya empezamos a tener Inevitable. dos conceptos, empezamos a tener dos conceptos totalmente diferentes, pero que es de lo mismo. Entonces yo creo que a esa parte es donde nuestra mente empieza a dividirse. Yo creo que es donde vamos perdiendo realmente esa esencia de lo que somos nosotros. ¿Por qué? Porque uno pensará, bueno, pero es que mis amigos llaman esto como es, pero ¿por qué en mi casa, que son mis papás, que son los que me deben educar, por qué no le dan el nombre como es? Entonces empezamos a tener un conflicto y ahí es donde se empieza, yo creo que esos problemas de la adolescencia, que empiezan a creer más en los amigos que creer en los propios padres. ¿Solamente Ujú. por qué? Porque nos acostumbramos a guardar las cosas en un estante y echarle llave. Y cuando nosotros hacemos eso, estamos diciendo que eso que le echamos llave es totalmente prohibido, que no tiene acceso. Entonces, Sí, de ahí es donde viene esa primera educación equivocada para nuestros adolescentes, para nuestros hijos. así es, así es. Y de ahí pues el origen de tantas confusiones de por sí, Jorge, como lo vamos a ver en la próxima clase, es la época de máxima confusión en nuestra vida. Ujú. No sabemos qué somos todavía, no sabemos a dónde vamos, no sabemos qué nos depara el destino, ni siquiera sabemos, por ejemplo, qué profesión vamos a elegir. Imagínate en esa cabecita qué grado de angustia tan grande
porque muchos de ellos siguen, por ejemplo, el camino trazado por los padres, porque, por ejemplo, en mi caso, pues mis padres son médicos, pues yo soy médico. Eh, por ejemplo, en otros casos, no sé, ingenieros, arquitectos, whatever, porque es el entorno que marca muchísimo, ¿no? Pero también hemos visto casos, Jorge, en el que genéticamente lo traen guardado, ¿eh? Son médicos natos, aunque no tengan nada que ver. Son gente que tiene mucho sentido, por ejemplo, de la orientación. Yo soy un desastre en orientación, un desastre total. Pero bueno, en otras cosas hay fortalezas. Así es de que el tratar de estar con ellos en esta etapa, Jorge, de decirles, no es el momento de angustiarte, es el momento de disfrutar por día esta etapa linda. Mira, hay una situación muy especial que coincido mucho en los autores que estuve leyendo para lo de adolescencia, en que incluso el término, si tú te das cuenta, Jorge, el término es agresivo, es negativo. ¿Por qué? ¿Por qué le ponen adolescencia? ¿Qué quiere decir adolescencia? Adolecer de, Una falta de, una carencia. carencia de. Carencia de juicio, carencia de cultura, carencia de educación. O sea, entonces, adolescencia, su propio nombre es negativo. Entonces dicen ellos, y me encantó esa parte de los autores, debes de estar, eso es algo que ya no lo vas a poder cambiar, está estructurado de esa manera, está escrito de esa manera y está clasificado de esa manera. Pero tú como padre, espérate, así se le dice adolescencia, pero tú les puedes voltear el modo de ver a tus hijos. Mira, hijo, es una etapa maravillosa, es una etapa en que tú vas a ver los máximos cambios de tu cuerpo en tu vida. Es una etapa en la que tienes que honrarte cada día. Es una etapa en la que debes disfrutar al máximo las cosas buenas que se te presentan y las cosas que se presenten como dificultad, hablarlas. En este tiempo yo te voy a ayudar. Más adelante tú vas a poder solo darles esa certeza, Jorge, de que esta etapa de incertidumbre no es para siempre, que es una etapa que va a culminar igual que todas las etapas de nuestra vida y que la meta siempre debe ser culminar cada etapa con ganancia, Jorge, y con ganancia para todos. Por ejemplo, qué máxima satisfacción para nosotros como padres tener adolescentes sanos en todas las esferas de su vida. ¿Y cómo lo vas a notar? Un adolescente sano es un adolescente equilibrado dentro de su desequilibrio. Es un adolescente que hace ejercicio. Es un adolescente que come sanamente por propia convicción. Es un adolescente que se nutre tanto física, psicológica y hasta incluso empiezan sus primeros repuntes espirituales por todo lo que han adquirido de ti y del entorno. Entonces creo que esa es la máxima meta de nosotros como padres, tener un adolescente en esta etapa de desequilibrio equilibrado. Bien. Yo creo que mencionando aquí ya para casi cerrando, yo creo que ese término de adolescencia no se lo deberían dar a los hijos, sino a los padres, porque los padres, los hijos carecen de los conocimientos de nosotros y nosotros estamos responsabilizando a ellos de esos conocimientos que nosotros tuvimos que darles. Porque en sí la palabra adolescencia es una falencia, es una carencia de, pero esa carencia es del conocimiento que nosotros no pudimos darle a ellos. Entonces, adolescencia sería el término para definirlo sería la capacidad, la incapacidad que tenemos como padres para educar a nuestros hijos en lo que ellos necesitan, para darle la información correcta. Sí. Ese es el punto. Definitivamente los adolescentes somos nosotros Sí, en ese momento. nosotros, exacto. No tuvimos la capacidad para educarlos. Ahora nosotros, como siempre, como seres humanos, entonces estamos diciendo que ellos son los culpables, más no los responsables. Nosotros somos los culpables de lo que ellos no han hecho. Y yo siempre lo he dicho, nosotros hacemos a nuestros hijos. Nuestros hijos son como nosotros permitimos que ellos sean. ¿Por qué? Siempre serán un reflejo nuestro. No les dimos la educación, no les dimos el trato que ellos tenían que saber, no les enseñamos a ver las cosas desde otra perspectiva, los pusimos siempre a ellos en un momento determinado en una burbuja
donde no permitimos que nada les cayera a ellos en esa burbuja, y eso fue una mala crianza realmente. Eso fue un mal acto de nosotros. Esa fue la adolescencia de nosotros. No saber cómo el hijo se enfrentaría a su vida de ahora en adelante. Y lo que decía también usted, del entorno en el que ellos se mueven. Y cuando, si por ejemplo vemos en el caso de ustedes que todos son médicos, y si alguna de pronto no se iba por el lado de la medicina, entonces le van a decir, es que usted está perdida, es que usted no sabe qué es eso, usted no sabe lo que es la vida. Mire, nosotros ya estamos aquí, mire dónde estamos. Pero porque en ese punto y anteriormente yo creo que todo se basaba era como en la parte económica. Y decimos, esta profesión es rentable. Y vemos muchos casos cuando alguien que se iba a dedicar a ser cantante o algo, vemos muchos casos anteriormente que eso decían, eso no, eso es vagabundería, como lo llamaban anteriormente, eso no da resultados, económicamente no te sirve. Entonces fuimos discriminando ciertas carreras que ahorita son muy, muy buenas porque nosotros pensamos que no lo eran. Esa mentalidad cerrada de nosotros nos lleva a nosotros a estigmatizar y a poner una barrera y una venda en todos nuestros hijos. ¿Por qué? Porque pensamos que solo lo que yo hago es correcto, que solo lo que yo hago tiene una rinde económicamente. Y no, hay muchas cosas. Yo creo que cosas que yo veo que no rinden económicamente, mi hijo lo puede desarrollar de una forma muy buena y me da clases de cómo hacerlo, porque lo he visto en ellos realmente. Entonces, Ujú. no todos tenemos la misma capacidad para hacer ciertas cosas. Esos son los dones, talentos que tenemos como seres humanos. Y hacérselo saber, Jorge, Exacto, y hacérselo para saber. que no estén en esa incertidumbre. O sea, tú no tienes que necesariamente ser el súper cantante o el super médico o el super nada. O sea, tú vas a tener tus propios dones, tus propios valores y hacer siempre con lo que ellos se sientan cómodos. Tratar de ser unos padres abiertos a la comunicación y no menospreciar lo que ellos en este... Somos muy dados, Jorge, como padres a menospreciar lo que ellos están viviendo. Ujú. Qué error tan grande, Jorge. Ay, eso no es nada, oye. Es un dolor menstrual como cualquier otro. No, y espérate que tengas un hijo. Sí, La típica de la mamá. La típica. No, eso dice, espérate a que vayas a parir un hijo para que no eso- estés ñañequeando por un cólico menstrual. Qué ah, barbaridad. dice, esos dolores no se comparan con lo que es un parto. Oh, Y ya desde ahí, imagínate el miedo que le están metiendo a una hija así. Ella, ay, no, y nosotras con los hombres, con los hijos varones. Tú con eso, si hubieras parido como yo te parí a ti, con tanto dolor, no sé qué. así es, como realmente Somos de lo peor, Dios mío. y así como nosotros como hombres siempre tenemos la fama de que nos quejamos por todo, que nos enfermamos por todo, Llorones. que una media gripa y que ya nos tira la cama, entonces la mujer nos dice, ¿qué tal ustedes si estuvieran pariendo? Ah, Si llegamos hasta esos puntos, pero bueno, es un punto muy importante, pero gracias al Padre, yo creo que ya eso ha tenido una apertura grandísima. Yo creo que ya todos realmente estamos entrando en ese punto de eliminar esas falencias, de eliminar esas carencias que, por las que hemos pasado. Igual, nosotros como seres humanos que a esa edad siempre vamos a tener una falencia, siempre vamos a tener una falencia, pero esa falencia es hereditaria. Esa falencia es porque nosotros no supimos enseñar, no supimos educar, porque pues desafortunadamente la mayoría de nosotros como padres preferimos que es otro tema, que el Estado, que el gobierno, que otras personas eduquen a nuestros hijos en vez de nosotros serlo. Y claro. nadie va a educar a nuestros hijos como nosotros queremos que se eduquen. ¿Por qué? Porque nosotros queremos educarlos de acuerdo a que tengan una vida recta y siempre pensamos en que no vayan a sufrir. Es una parte equivocada porque siempre vamos a tener sufrimientos, pero realmente nosotros como padres siempre vamos a tratar de minimizar las cosas, de que ellos vayan por camino y le decimos, no, es que mire, es que yo me fui por acá y me fue mal. Y muchos hijos le van a contestar, pero es que eso, así fuiste tú. Lo mío puede ser diferente. Yo tengo que experimentar en cabeza propia qué es para no volver a entrar ahí. Porque hay hijos que entienden lo que tú le estás explicando y ellos saben que lo que estás diciendo es porque es un bien para ellos. Pero hay otros que dicen no y posiblemente tengan la razón. El hecho de como yo viví hace 30 años no se está viviendo ahora. Y yo estoy dando esos consejos de acuerdo a mi vivencia de hace 30 años, no de acuerdo a lo que estamos viviendo ahora, no a los cambios que se están dando en este momento. Así es. Y Ujú. mira, tan importante eso que acabas de decir. Yo tengo dos adolescentes ahorita en las líneas familiares. Uno por parte de
mi esposo, y otro por parte, la niña es por parte es prima de mis hijos, y el niño es sobrino. Pero eso da risa, Jorge, la diferencia entre las adolescencias de los dos, porque Jacielito Medina, es tan especial, él es el varón, y dice, no, yo no soy ningún adolescente. Y él se fue, Jorge, y se metió al internet, y le dice a la madre, muy conocida, por ejemplo, por cierto, Carolina, dice, mira, aquí dice, yo no soy adolescente todavía. Wow. Yo no tengo esto, yo no tengo esto, yo no tengo... Por eso, imagínate, Jorge, con ese tipo de niños, Dios mío, más vale Dios supo lo que hizo al hacernos a nosotros adolescentes hace tantos años, porque estos niños nos hubieran volteado al revés. Sí, Y por ejemplo, y te cambia la mentalidad completa porque cuando ellos te están mostrando lo que es, entonces como que tú tienes, o sea, no puedes ir en contra de lo que ellos creen realmente. Ahora hay cosas, claro, realmente hay cosas que en las que tú tienes que ir en contra de eso, pero porque son principios. Pero lo que sean conocimientos, lo que sean vivencias, tú no puedes ir en contra de esas vivencias. Él está viviendo eso, lo ve así, lo cree así, lo siente así. Entonces no hay forma de que yo cambie esa forma. exacto, exacto. Y entonces yo pienso que eso también tiene que ver con la angustia que le genera el que viene una etapa, es como cuando estás esperando que una ola gigantesca llegue, ¿no? Ya te estás preparando. Mm. Entonces yo siento que Jacielín ya se está preparando a que viene una ola de este tamaño y dice, no, a mí todavía no me pasa esto, a mí todavía no. Y en cambio con la sobrina mujer, ella como niña, Tali, ella acepta todo ya con más calma, ya tuvo su menarquia, esto, lo otro, ya está asimilando los cambios como niña. Ujú. Y entonces, ella siempre está pegadita conmigo en ese sentido, porque siempre me pregunta, y eso es muy bueno porque así tú les puedes informar verdaderamente qué es lo que está pasando y les disminuyes muchísimo el estrés. Sí, sí, yo creo que lo que hace la diferencia es la información o la desinformación. Ujú, así es. Entonces, cuando se informa correctamente, tú vas a criar, vas a ayudar a que esa persona se desarrolle correctamente. Pero cuando tú desinformas, tú no la estás desinformando a ella, estás desinformando su generación también, porque ella creció Es, así, fue el conocimiento y es el conocimiento que ella va a transmitir. Ese es el reflejo que así es. va a dar. Acabas de dar en el punto que yo pensaba comentarte hace rato, Jorge, como siempre me lees el pensamiento. Mira, nosotros tenemos entonces, ok, ya con nosotros no sucedió, ya nuestra adolescencia no fue así, pero nosotros ahora, en plena conciencia y conocimiento, tenemos la obligación de enseñarle a nuestros hijos. Ok, yo ya no alcancé a los míos, porque ya tienen 20 y 26 años respectivamente. Pero entonces tengo a mis sobrinos pequeños, a los que van entonces surgiendo, y a esos son los que agarro. Y a mis hijos también, en el afán de que ayuden a sus primos, y de esa manera adquieran el conocimiento de lo que está sucediendo. Porque ya lo único de aquí en adelante solo es evolucionar, Jorge. Ya para atrás no hay manera, solo evolucionar. Así es. Bueno, doctora Rosaura, se nos acaba el tiempo de este sábado. Sí, como siempre. Como siempre se nos acaba, pero bueno, siempre nos quedan temas muy abiertos, pero bueno, yo creo que es importante uno escuchar y aprender realmente porque todavía tenemos muchas personas a quien transmitirle sus conocimientos, como usted dice, tiene sus sobrinos y yo creo que como todos también tenemos sobrinos, vamos a tener nietos realmente y que si no le dimos una educación adecuada a nuestros hijos, podemos ayudar a que sea una educación adecuada para nuestros nietos. Qué padre, Jorge, porque nada más el hecho de saber que podemos ser unos superabuelos, unos abuelos en conciencia, unos abuelos que verdaderamente vamos a dejar de largo lo que nosotros hicimos mal para tratar de hacerlos mejor en tanto amor para esos seres que vienen, pues qué bien. La verdad es que ya con eso tenemos pago. Así es. Y que nosotros como abuelos siempre vamos a tener mucha relación con nuestros nietos. Siempre va a ser así. No vamos a estar ya Magnífico. tan ocupados, entonces vamos a tener ese privilegio de poder mostrar, de poder enseñar, no de mal enseñar, de dar esa educación correcta a los hijos de acuerdo a lo que estamos viviendo en este momento, no de acuerdo a lo que nos ocultaron desde hace mucho tiempo. No, y apoyar a nuestros hijos en esa educación.
Así. porque se crea ese conflicto con nuestros hijos. Entonces, ya es inevitable que en algún momento nosotros vamos a tener que ayudar a nuestros hijos a la crianza de los nietos, pero ayudar Sí, realmente, no desayudar. exacto. No, y no tomar cargos y no tomar responsabilidades que no nos corresponden. Eso es Eso, importante. exacto. Hay que firmar eso, ¿eh? Sí, exacto, hay que firmarlo, o sea, hay que un contrato, un contrato. Exacto. Bueno, doctora Rosaura, muchas gracias Un por placer, su Jorge, tiempo, un placer. gracias por su enseñanza, por sus conocimientos, por su dedicación realmente para estos temas, porque yo creo que cada día de sus segmentos usted los presenta con mucho profesionalismo. Yo creo que se preparan, toma lo que es parte de su tiempo para dedicándolo a nosotros. Entonces, realmente pues nos sentimos orgullosos y yo hablo en nombre de todos los radioescuchas, porque igual así como yo me instruyo, muchas personas se instruyen. Muchas personas reciben sus conocimientos que estuvieron ocultos para nosotros por mucho tiempo. Pero bueno, muchas gracias nuevamente, gracias a nuestros oyentes y los invitamos para el próximo segmento de Salud Integral hoy, el miércoles a las 6:30. Así que nos veremos allí. Y los invitamos a nuestro siguiente segmento también, Puerta de Encuentro. Perfecto.